Buenas tardes, chicos. Bueno, eh, el día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 4 de Derecho Administrativo, siguiendo el programa que se refiere precisamente a los contratos administrativos. Sería importante, antes de dar un concepto, una definición, de lo que es el contrato administrativo, de recordar qué es un contrato para el ámbito del derecho privado. Y así el artículo 957 de nuestro Código Civil y Comercial nos dice que hay contrato cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, extinguir, transferir relaciones o situaciones jurídicas. El contrato administrativo, en cuanto a su concepto, tiene características que le son esenciales de ser un verdadero acto jurídico, revestido a su vez de los presupuestos del acto administrativo, porque en cuanto a su género, es un acto administrativo. Es importante destacar que la administración pública, en el ejercicio de su función, puede celebrar contratos dentro del ámbito del derecho civil, como puede ser una locación, y también celebrar ante todo contratos administrativos, que son los contratos característicos que celebra la administración pública en el ejercicio de su función. ¿Qué podemos entender por lo que es un contrato administrativo? Así, Dromi nos habla de que contrato administrativo es toda declaración de voluntad bilateral o de voluntad común que produce efectos jurídicos en los cuales uno de los sujetos que conforma ese contrato administrativo es precisamente la administración pública en el ejercicio de su función de administración pública. Dada esta definición, entonces vemos cómo se emparenta con el contrato del derecho civil, pero el rasgo característico es uno de los sujetos, que va a ser la administración pública, y el otro rasgo característico que va a ser precisamente dentro del marco del ejercicio de su función de administración pública. Así podemos decir de que características especiales, una de las partes como persona jurídica, va a ser la persona jurídica estatal, provincial, municipal, etcétera, la administración pública. El objeto siempre va a ser un fin público, el bien común. Tenemos la presencia de las cláusulas exorbitantes, o sea, dentro del régimen, ese principio de igualdad característico de los contratos en el ámbito del derecho privado, de igualdad de las partes, aquí no lo encontramos precisamente porque sí vamos a tener presencia de cláusulas exorbitantes con una posición vertical de supremacía por parte precisamente de la administración pública. Esto para diferenciarlo del contrato privado. O sea, esa igualdad jurídica nosotros aquí no la encontramos, hay una preeminencia de parte de la administración pública. Otra característica es el excesivo formalismo, es un contrato eminentemente formal, a diferencia de las convenciones o contratos del derecho privados, en donde puede haber contratos sin formar, contratos informales ante todos, el fin público por sobre lo establecido en las partes. Entonces, es importante el formalismo. Si hablamos como método de formación del contrato, una licitación pública, vamos a ver que se ha dado principalmente todo pliego de condiciones. Durante la ejecución del contrato, en el acto de adjudicación, en el acto de aprobación de un contrato de administración pública, cuando se ha venido a través de un sistema de la licitación, vamos a ver que ese formalismo va a estar bien presente. Existen cláusulas exorbitantes, repetimos entonces, en cuanto a esta igualdad de las partes está como suspendida. La falta de la libertad contractual, porque casi siempre son como una especie de, como de contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque lo que prima aquí ante todo va a ser el principio de legalidad y el principio de autonomía y de legalidad en la realización de los contratos administrativos, todo acto administrativo que realiza la administración pública. Se sobreentiende que está dentro del marco de la ley. Entonces, es
esa libertad contractual también la vamos a encontrar suspendida. El interés público, que siempre va a ser superior al interés privado. La facultad en todo contrato administrativo de dirigir, que va a tener la administración pública, por eso hablamos de esa facultad de dirección, de control y precisamente de sanción de parte de la administración pública. También hay cláusulas específicas que van a hacer que puedan variar, y es el principio del ius variandi. ¿Qué es el ius variandi en los contratos administrativos? El ius variandi aparece como la facultad que va a tener precisamente la administración pública de variar o modificar, conforme la naturaleza del contrato, conforme la finalidad, de manera unilateral, alguna de esas cláusulas, siempre mirando el bien común, siempre mirando el interés general. También otra nota característica, la posibilidad de hacerlo ejecutar o de realizar una ejecución forzosa del contrato por las partes o incluso de por parte, decimos, del tercero, y la potestad precisamente de revisión de ese contrato administrativo. ¿Cómo puedes hacer o cuáles son los métodos, metodologías que puede utilizar la administración pública precisamente para celebrar el contrato de los contratos administrativos? Una de las variaciones es la licitación privada. Cuando hablamos de la licitación privada, se trata precisamente de una invitación que la administración pública hace a pedido de ofertas dirigida a empresas o a personas determinadas según el caso. Se va a diferenciar precisamente de la licitación pública porque en la primera está siempre dirigida a un número indeterminado de empresas, de personas que, siguiendo los condicionamientos generales que se van a dar a publicar, se puede presentar. Mientras que en el caso de la licitación privada, el número generalmente es limitado en cuanto al oferente, o sea, la propia administración pública que establece una invitación limitada de oferente a través de una lista. Por eso también se puede llamar como una licitación que aparece restringida o cerrada, por oposición a la licitación pública que precisamente va a ser abierta y no va a ser limitada. Establecidas quiénes son las empresas o las personas que van a actuar conforme ese listado, en ese llamado a la licitación privada, el procedimiento de elección del cocontratante es igual al que se sigue en la licitación pública, que nosotros lo vamos a ver, porque las normas de la licitación privada se van a aplicar supletoriamente. O sea, se van a aplicar en esta licitación privada, con la característica de que siempre es un número determinado de oferentes, de personas físicas o de empresas, todas las normas procedimentales de la licitación pública. Ahora, como rasgo característico podemos decir que en cuanto a la administración siempre se establece que debe limitarse como mínimo a 6 tipos de casas comerciales, empresas, pero personas, pero siempre y cuando estuvieran precisamente inscritas como proveedores del Estado. La adopción generalmente se justifica llamar a una licitación privada cuando llevar a cabo un procedimiento de licitación pública para el tipo de finalidad que se persigue, tendría a ser demasiado caro para precisamente el Estado. Otra forma de celebración de un contrato es hacer un contrato administrativo, ya no una licitación privada, que es limitada, que es pequeña, etcétera, sino a través de una contratación directa. En este caso es la propia administración la que va a elegir directamente al cocontratante sin que concurra ningún tipo de oposición. Busca con quién celebrar ese convenio, ese contrato dentro de los particulares. Generalmente se va a determinar el cumplimiento de ciertos requisitos para la celebración de esta contratación directa, pero que no varía en cuanto a la forma de requisitos generales para el tipo de contratación. Hay una clara libertad de acción por parte de la administración. Recibe el nombre
de contrato directo o de tracto directo o de tracto, decimos, privado. ¿Por qué? Porque con 3 propuestas serían suficientes para que el Estado haga este tipo de contratación directa. El concurso de precios, a diferencia de la contratación directa, aquí la administración pública va a tratar de obtener por lo menos 3 cotizaciones, entre los cuales se encuentran los contratistas inscritos a tal fin. Y generalmente se puede hacer un concurso de precios sin necesidad de que haya un pedido en cuanto a la licitación. La licitación pública. La licitación pública es todo un procedimiento para llevar a cabo y para terminar en la formalidad de un contrato administrativo, pero con distintos pasos necesarios a cumplir. Si nosotros queremos tratar de definir, decimos que es un conjunto de pasos, de actos, un procedimiento con determinadas etapas, hasta la finalización con ese contrato mediante este sistema de la licitación pública. Lo primero es confeccionar un pliego de licitación. El pliego de licitación, que puede ser un pliego general, con especificaciones concretas y especificando además el caso determinado. Significa en ese pliego establecer ante todo condiciones básicas a las cuales se va a sujetar esa contratación. Luego se decide el llamado a la licitación pública. Lo que se trata de proteger ante todo es el principio de publicidad, o sea, de dar a conocer todos los actos de la administración pública. Por eso que en el llamado a licitación pública se hace conocer a través de los medios, como puede ser un diario de mayor circulación, como puede ser inclusive el boletín oficial, estableciendo en forma clara, precisa, todas las condiciones del llamado a licitación. Presentación, plazo de presentación, lugar, objeto, la obra o el servicio de que se trata, el monto, el tiempo, la forma de contratación, etc. En general también se agrega lo que debe acompañar quien se presenta a la licitación. Constancia de inscripción en el registro, depósito garantía, etcétera, etcétera. Vencida toda esta etapa, va a existir lo que se denomina la presentación de todas las propuestas. El día y la hora fijada para la presentación de esas propuestas. La propuesta generalmente se entrega mediante sobre sellado ese día y hora determinado para la apertura de los sobres con todas las autoridades que se consideren pertinentes, se va a producir la apertura de la misma. La apertura de sobres importa la posibilidad inclusive de poder pedir aclaraciones posteriores. Hay el estudio de las propuestas, puede haber comisiones designadas, elección y la adjudicación a aquella oferta que ha sido más beneficiosa y más ventajosa conforme a las condiciones establecidas. Marienhoff recuerda que existen 3 principios jurídicos esenciales que hacen a la razón de ser de la licitación. La posibilidad de la concurrencia y en consecuencia, si hay varias concurrencias de oferentes, que haya una verdadera oposición. La necesaria publicidad del acto para que sean por todos conocidas y la igualdad de todos aquellos que hacen la propuesta. Estos 3 principios aparecen como importante la razón de ser jurídica de ese llamado a licitación para poder luego finalizar precisamente con el contrato administrativo. ¿Quién redacta el pliego de condiciones? El pliego de condiciones que va a derivar como primer paso o primer acto del procedimiento de la licitación pública lo debe redactar precisamente la administración, ¿no?
Es importante porque en ese pliego de condiciones se establece todo de qué forma se va a regir el contrato. La formación, la elección, la ejecución, etc. Ese pliego de condiciones en ese llamado a licitación pública contiene cláusulas generales y contiene también cláusulas especiales. Especiales propias, específicas, conforme a la naturaleza de ese vínculo contractual que se busca, relativa a la obra, al suministro, al servicio, etc. Y las cláusulas generales, que son las fuentes, o sea, tanto las cláusulas generales, que común a todo tipo de licitación, como las cláusulas especiales, que conforman ese tipo de servicio u obra que se busca, para lo cual se va a realizar ese contrato, son la ley misma entre los contratantes. O sea, son las disposiciones legales por las cuales se va a regir. Luego viene el llamado a licitación. La autoridad competente, de acuerdo con el monto del contrato a celebrar, llama a licitación. Llama a licitación con los informes técnicos, con planos, con pliegos, con proyectos. Llamado a licitación que, como dijimos anteriormente, necesita de un principio general que es de la publicación. Ese llamado a licitación debe ser publicado, y es publicado generalmente en el boletín oficial o en el diario de mayor circulación, para que sea precisamente conocido por todos aquellos que se encuentren en condiciones para presentarse en esta licitación. Es importante que se cumplan cada uno de estos pasos. ¿Por qué? Porque a partir del cumplimiento de estos pasos se le va a dar la garantía de oposición a todos los oferentes. Antes de la adjudicación del contrato administrativo por la licitación pública, hay un tiempo de objeción que pueden hacer las otras empresas o personas jurídicas que se hayan presentado, hasta pidiendo algún tipo de explicación, de nulidad, etcétera, para que esa licitación precisamente quede firme y se pueda convalidar mediante la celebración del contrato administrativo. Otro tipo de contrato administrativo que podemos conocer es la concesión de obra pública. Aquí, en la concesión de obra pública, la administración encarga a una empresa una obra o un trabajo público, con la característica que la administración no se hace cargo, sino que delega en el contratista la potestad de cobrarlo a sus beneficiarios como una especie, digamos, de pago de tarifa en esta concesión de obra pública. La realización de la obra la va a realizar un tercero, que es el contratista, a propia cuenta y riesgo. La financiación va a estar a cargo de los beneficiarios. Lo que ocurre, por ejemplo, con el pago de una tarifa en el caso de los peajes. Aquí, la administración pública no paga cuando concede una obra pública, sino los beneficiarios son los encargados de pagar esa obra pública mediante una suma que puede ser el peaje o el pago de una tarifa. En la concesión de servicio público, como otro acto, como otro contrato administrativo, aquí la administración se encarga temporalmente a una persona jurídica, la ejecución de un servicio. También va a delegar la potestad jurídica de prestar ese servicio por un tiempo determinado. Esa persona o ese contratista va a ser el encargado de prestar ese servicio. Se le aplican los principios generales de los servicios públicos, siempre en búsqueda del interés público. Es importante destacar que va a ser el Estado, a través del Congreso, el que va a determinar todo el marco regulatorio de los servicios, a través precisamente de los entes reguladores que son los encargados de aplicar la norma. Son en las concesiones de obras de servicios públicos, también se va a pagar, no paga la administración, sino se va a pagar una
tarifa de parte de los usuarios o aquellos que gozan del beneficio del servicio público. Otro tipo de contrato es la locación. En la locación, la administración pública va a celebrar con un particular algún tipo de obra, una locación de obra con cierta especialidad, o algún tipo de servicio, o una locación de cosas. Por ejemplo, en la locación de obras, la especialidad contrata de manera específica a una persona física o jurídica que tenga cierta idoneidad. La administración contrata para que dentro del playón de la municipalidad haya determinadas esculturas. Lo que celebra es un contrato de derecho privado de locación de obra. También lo puede hacer con relación al servicio, por tiempo determinado. Contrata una empresa, una empresa distinta, una persona jurídica, por ejemplo, para que haga todo lo que sea recolección de residuos. No lo hace la administración, lo va a hacer precisamente esta empresa. Y se va a regir con las normas del derecho privado. También puede celebrar contrato de transporte, pero no contrato de transporte de servicio público. Esto tenemos que diferenciar. Sino contrato de transporte de cosas o contrato de transporte de personas. Yo contrato un transporte, ¿para qué? Para que a través de él se lleve ciertos insumos o trasladen personas que pertenecen a la administración de un lugar a otro. Es precisamente un contrato de transporte. También puede haber un contrato de mandato. Un contrato de mandato es cuando la propia administración pública va a celebrar designando abogados, que pueden ser en el exterior también, ante pleitos en donde interviene la administración pública. Entonces delega esa representación a través de un contrato de mandato de representación de la administración pública de parte de abogados o de procuradores. También tenemos un contrato de suministro. En el contrato de suministro, la administración le encarga a una persona determinada, o una entidad o persona jurídica, la provisión de determinados elementos o de cosas que sirven para el consumo o para el servicio público de utilidad pública. O sea, generalmente lo hace por licitación, pero también lo puede hacer por suministro para ciertos muebles, muebles de computadoras, mesa de computadoras, etcétera, etcétera. También tenemos el empréstito. En el contrato de empréstito, la administración o el Estado recauda divisas, emitiendo, ante todo, documentos públicos, como el caso de los títulos y de los bonos. ¿Para qué? Para solucionar con ese dinero problemas que aparecen por una situación de emergencia económica. Entonces, estos títulos o bonos son puestos en venta a particulares, personas jurídicas, personas privadas, que compran y le dan dinero para que ingrese al Estado. Por supuesto, una vez que venza esos bonos, el Estado debe devolver a las personas físicas, a las personas jurídicas, más los intereses. Es como una especie de préstamos de dinero. Estas son algunas otras, o algunas de formas, digamos, de contratos administrativos. ¿Cómo se puede extinguir el contrato administrativo? El contrato administrativo normalmente se extingue cuando se cumple el objeto por el cual se ha celebrado el contrato. Se cumple el objeto, se extingue el mismo. También puede extinguirse por el cumplimiento de la duración en cuanto al tiempo que ha sido formalizado ese contrato. También puede extinguirse por acuerdo de parte, lo que se dice puede ser una rescisión bilateral. Ambas partes se ponen de acuerdo para extinguir la relación contractual. También por una vocación unilateral, o sea, la propia administración pública la que
debido a una causa de interés público que lo puede invocar, por esa preeminencia que tiene, o bien por incumplimiento de parte del contratista, es la administración pública que de manera unilateral puede resolver y extinguir la relación contractual. También puede extinguirse por una causal de fuerza mayor, muerte, o por una situación de inflación, por renuncia del contratista. Y hay otro hecho que se denomina el hecho del príncipe. El hecho del príncipe surge cuando existe un acto lesivo de cualquier órgano del Estado que puede modificar cláusulas o condiciones del contrato. En consecuencia, como va a provocar la modificación de esas cláusulas algún tipo de perjuicio, digamos, a ese contratista, a quien ha contratado por medio del Estado, decide en consecuencia resolver el contrato. También tenemos el rescate. El rescate es cuando la propia administración pública decide tomar a su cuenta una concesión de obra o una concesión de servicio. De manera unilateral, después de haber celebrado, por ejemplo, una concesión de servicio con un particular, él decide, por una cuestión de interés público, tomarla a su cuenta y hacerla él. Por eso se denomina el rescate como forma de extinción. También otras causales puede ser la quiebra del contratista, la caducidad del cumplimiento de algún tipo de obligación de parte del contratista y que estuviera como cláusula dentro del contrato, o la desaparición. Esto es en términos generales, el contrato administrativo, las características que presenta y los principales contratos en cuanto a que podemos conocernos, además de los contratos propios de la administración pública, otra forma de contratos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.